Hola, muy buenos días y bienvenidos a IPG Pathshala de Español. Estamos en el módulo 1 del paper 11 que se titula Costumbrismo, temas y tendencias. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Tener una breve idea sobre los temas y tendencias que definen el género literario del costumbrismo es el objetivo de este módulo, y también echar un vistazo a sus representantes más destacables y a sus obras más importantes. El costumbrismo es un movimiento estrechamente vinculado con el periodismo. Se manifiesta sobre todo en forma de cuadro de costumbres o artículo de costumbres. Abunda el uso de la sátira y el tono humorístico. Por lo general se divide en tres tipos: el costumbrismo satírico o tradicional, el costumbrismo político y el costumbrismo puro. Mariano José de Larra es una de las figuras más sobresalientes de esta tendencia. Además, cabe destacar las figuras de Serafín Estébanez Calderón y Ramón de Mesoneros Romano. El costumbrismo español llega a su clímax durante la primera mitad del siglo XIX, en el período romántico. El desarrollo del costumbrismo estaba en apogeo desde mediados de la década de los 30 hasta mediados de los 50. Es la época del inicio de las apariciones socialistas en España. My phone is on. Esta tendencia trata de exponer con observaciones minuciosas las costumbres populares, tradiciones, diversiones y hábitos de una región o un país. Interpreta la vida cotidiana y las particularidades de su gente. Es un retrato del entorno y la realidad circundante. Es decir, es un movimiento pictórico que pinta atentamente los modos de vivir y los personajes típicos de la época. Abundan las descripciones pormenorizadas de ciertos tipos característicos o representativos de la sociedad o del país. Abarca temas como la educación, la vestimenta, el gobierno o la vida social. Raquel Chang Rodríguez y Malva E. Filler definen el costumbrismo como una tendencia o género literario que se caracteriza por el retrato e interpretación de las costumbres y tipos del país. La descripción que resulta conocida es como un cuadro de costumbres, si se retrata una escena típica. El artículo de costumbres describe con tono humorístico y satírico algún aspecto de la vida. José Jesús Bustos Tobar dice que el costumbrismo literario consiste en reflejar los usos y costumbres sociales sin analizarlos ni interpretarlos, ya que de este modo se entraría en el realismo literario, con el que se halla directamente relacionado. Se considera al costumbrismo como el precursor o el punto de partida para el realismo y el naturalismo. El costumbrismo, a diferencia del realismo, que incluye la interpretación y análisis,
consiste en la reflexión de los usos y las costumbres de la sociedad. Se presenta en forma de prosa didáctica. Esta tendencia se desarrolla en la época en la que se renueve el interés por la identidad colectiva. El autor se coloca al margen ajeno de la acción para observar la escena de la sociedad y presentar críticas de los vicios y aspectos que considere negativos, guiando la opinión del lector al retratar ciertas escenas para su consideración. El autor se presenta como un observador desapasionado, cuyo tono puede oscilar entre la melancolía y la ternura y un evidente entusiasmo. Adopta el papel del censor de su sociedad. The Spectator, el periódico inglés fundado por Joseph Addison y Richard Steele, ejerció una gran influencia en el desarrollo del costumbrismo europeo. Los periódicos franceses del mismo estilo también desempeñaron un papel importante en cuanto al impacto sobre los autores costumbristas españoles. El impacto que ejerció la figura de Victor Joseph Etienne sobre el desarrollo del costumbrismo español ha sido decisivo. Las huellas de sus obras, como L'Ermite de la Société d'Antin ou Observations sur les mœurs et les usages français au commencement du XIX siècle, de 1812 a 1814, escritos bajo el seudónimo de Huy, son visibles en las obras españolas. Sébastien Mercier es otra figura de gran influencia. El cuadro de costumbres y el artículo de costumbres son dos manifestaciones célebres de esta corriente, normalmente publicados en los periódicos y revistas populares como unidades independientes. A menudo, la recopilación de estas unidades independientes aparecidas en la prensa resultaba en la publicación de colecciones. A veces se incluyen como elementos de obras literarias más extensas, como la novela. Además, se ve un desarrollo de este género en la novela larga y en obras teatrales. Este desarrollo de la novela basada en la observación y la descripción de la vida cotidiana y la sociedad lleva hacia una tendencia realista. Generalmente es más común verlo en forma de prosa que de verso. En muchas obras sobresale la intención filosófica o satírica. A menudo se ocupa de temas sociopolíticos. Por ejemplo, hay un uso abundante de la ironía y se dibujan varios aspectos de la vida, a menudo recurriendo a un tono satírico y humorístico. Incluso se pone en uso la hipérbole y la caricatura. Hay, por un lado, escritores costumbristas como Larra, cuyos artículos adoptan un tono progresista y apoyan la necesidad de renovación tanto en el ámbito político como en el ámbito cultural, manifestando un deseo de cambio social y político. Por otro lado, hay artículos de costumbres
con un tono conservador, criticando la industrialización, el capitalismo y la burguesía, y reivindicando lo tradicional. Se nos presentan descripciones casi fotográficas de los aspectos externos de la vida cotidiana. En este retrato de tipos del país y lengua existe un acentuado localismo y popularismo, y se infunde todo con el color local, a veces recurriendo a un vocabulario rudo y grosero en la representación fiel de la realidad de las escenas. El cuadro de costumbres retrata escenas típicas, llenas de descripciones. Las descripciones del artículo de costumbres conllevan un tono humorístico y satírico. Estos cuadros y artículos se llenan de elementos regionales. Representan la sociedad, el paisaje, la gente e incluso los animales. A veces su intención se limita a la diversión, otras veces tiene un fin moralizante y la evidente intención de iniciar reformas mediante la crítica social. Además de examinar los asuntos políticos, sociales y económicos vigentes de la época, reflexionan y filosofan sobre aspectos generales de lo cotidiano. No cuentan con el desarrollo de una trama compleja. No se ve una estructura cerrada tampoco. Son obras descriptivas cuya problemática, si existe, es en forma estética, moral o satírica. El héroe se presenta en forma de un tipo. Por lo general, el costumbrismo se divide en tres tipos distintos: costumbrismo satírico tradicional, costumbrismo político o costumbrismo puro. El satírico o tradicional se basa en la sátira moral y de costumbres. Se trata de temas que se pueden considerar ligeros o menos graves, como las modas y las prendas de vestir, las maneras de hablar, de comportarse durante ciertas ocasiones y otros pequeños vicios sociales. Prestan atención especial al establecimiento de nuevos hábitos. Abunda la crítica de las costumbres provenientes de Francia. El costumbrismo tradicional se ve vinculado estrechamente con la preocupación moralizadora. Eugenio de Tapia es uno de los escritores más representantes de esta categoría de la tendencia costumbrista. Se conoce por su estilo claro y elegante. En sus creaciones abunda la gracia. Es famosa su labor periodística en contra de la estética romántica y es el autor del libro Viaje de un curioso por Madrid, de 1807. Un fragmento de este libro dice así: no hay tal cosa. Sí hay. Usted miente. Usted es un ignorante. Fueran las únicas y corteses expresiones que pude recibir después entre la confusa algarabía de los gacetistas. Maravillado yo de que en la cabeza humana cupiese tanta geografía, tantos y tan exquisitos conocimientos del derecho público o de las naciones, dije reventando de gozo: dichosa edad la nuestra, en que por todas partes hormiguean los profundos políticos. La curiosidad me llevó enseguida a leer un cartelón desmesurado que acababan de pegar en la esquina
de la calle de las Carretas. Quedéme hecho un bausán, viendo anunciada la traducción de una novela transpirenaica en letras de tamaño como nueces, y luego me puse a recorrer otros cartelones y cartelillos de comedias, fantasmagorías, pérdidas de perros falderos, etc. Pero no me duró mucho este recreo, porque en lo más fervoroso de mi lectura vinieron a interrumpirla las descompuestas carcajadas de una de estas muchachas de la vida airada, que a mis espaldas estaba solazando con un pertimetruelo vivaracho y bullicioso. Oí que charlaban de academias. Y, admirándome de que tales entes pudiesen tratar o de las artes nobles, o de la historia, o del idioma castellano, me acerqué más a ellos, pero no traté en salir de la duda, pues por las voces técnicas de Balsar, Rigodón y otras igualmente castellanas, conocí que hablaban de academia de baile. Acalorado el mequetrefe con la alegre conversación y con las expresivas ojeadas de la moza, que si no iban al corazón, por lo menos penetraban hasta el bolsillo, la tomó bonitamente de la mano y echó a andar con ella en ademán de quien baila una alemanda, dejándome edificado con su decoro y gravedad, que según fama antigua es característica de nuestra nación. Y ahora vamos a pasar al costumbrismo político. Por la influencia de los sucesos históricos importantes de aquel momento, como la Guerra de la Independencia, el costumbrismo adopta un tono íntimamente político. Los temas políticos adquieren mayor importancia. Se involucra en la causa política de un cierto grupo social. Este tipo de costumbrismo se ve estrechamente ligado a la prensa periódica. Enfrentó muchas dificultades con la censura gubernativa. Había un gran aumento de la producción de estos artículos en los periodos de mayor libertad, como visto en el trienio liberal de 1820 al 23 o de nuevo tras la muerte de Fernando VII. La figura célebre de Mariano José de Larra, con sus artículos famosos como Empeños y desempeños en este país, se considera como el mayor exponente de esta tendencia. Aquí tenemos un fragmento del artículo En este país. En este país. Esta es la frase que todos repetimos a porfía, frase que sirve de clave para toda clase de explicaciones, cualquiera que sea la cosa que a nuestros ojos choque en mal sentido. ¿Qué quiere decir usted? Decimos, en este país. Cualquier acontecimiento desagradable que nos suceda, creemos explicarle perfectamente con esta frasecilla, cosas de este país, que con vanidad pronunciamos y sin pudor alguno repetimos. ¿Nace esta frase de un atraso reconocido en toda la nación? No creo que pueda ser este su origen, porque solo puede conocer la carencia de una cosa el que la misma cosa conoce, de donde se infiere que si todos los individuos de su pueblo conociesen su atraso, no estarían realmente atrasados. Es la pereza de imaginación o de raciocinio que nos impide investigar la verdadera razón de cuanto nos sucede y que se goza en tener una muletilla siempre a mano con que responderse a sus propios argumentos, haciéndose cada uno la ilusión de no creerse cómplice de un mal cuya responsabilidad descarga sobre el estado del país en general? Esto parece más ingenioso que cierto.
creo entrever la causa verdadera de esta humillante expresión, cuando se halla un país en aquel crítico momento en que se acerca a una transición y en que, saliendo de las tinieblas, comienza a brillar a sus ojos un ligero resplandor, no conoce todavía el bien, empero ya conoce el mal, de donde pretende salir para probar cualquier otra cosa que no sea lo que hasta entonces ha tenido. Sucédele lo que a una joven bella que sale de la adolescencia. No conoce el amor todavía ni sus goces. Su corazón, sin embargo, o la naturaleza, por mejor decir, le empieza a revelar una necesidad que pronto será urgente para ella y cuyo germen y cuyos medios de satisfacción tiene en sí misma, si bien los desconoce todavía. La vaga inquietud de su alma, que busca y ansía sin saber qué, la atormenta y la disgusta de su estado actual y del anterior en que vivía, y vésela despreciar y romper aquellos mismos sencillos juguetes que formaban poco antes el encanto de su ignorante existencia. Este es acaso nuestro estado y este, a nuestro entender, el origen de la fatuidad que en nuestra juventud se observa. El medio saber reina entre nosotros. No conocemos el bien, pero sabemos que existe y que podemos llegar a poseerlo, si bien sin imaginar aún el cómo. Afectamos, pues, a hacer ascos de lo que tenemos para dar a entender a los que nos oyeron que conocemos cosas mejores, y nos queremos engañar miserablemente unos a otros, estando todos en el mismo caso. Bien, a Sebastián Miñano es otra figura importante quien desarrolla este tipo de artículos políticos. Presbítero de ideología liberal, estaba íntimamente involucrado en la vida política y periodística de su tiempo. Utiliza un lenguaje agresivo y mordaz para pintar un dibujo del ambiente político de la época. Observa y critica profundamente los males y excesos del absolutismo. Sus contemplaciones de las grandes tensiones existentes de aquel momento se manifiestan en sus artículos como Historia de la Revolución de España durante los años 1820 al 23 por un testigo ocular. Estos artículos tienden al liberalismo exaltado. A pesar de ser presbítero, analiza los vicios prevalecientes en el mundo sacerdotal, adoptando una postura claramente anticlerical. Entre sus obras cabe destacar la serie de cartas políticos de un pobrecito holgazán que estaba acostumbrado a vivir a costa ajena, de 1820. Otra obra costumbrista importante es Cuadro comparativo entre la España de hace 60 años y la actual, de 1834. Entre otras figuras importantes de esta corriente se incluyen nombres como Antonio Marqués y Espejo, Pedro Martínez López y Juan Cosme Nergán. Por último, vamos a pasar al costumbrismo puro. Ahora se encuentra el costumbrismo en su forma pura, alejado de la preocupación tradicional moralizante, así como de aquellas preocupaciones políticas de la época. La sátira sigue siendo un componente importante en este tipo de obras y abunda sobre todo el uso de la ironía. Es clave la relación aún más estrechamente unida entre el costumbrismo y el periodismo. Las figuras más célebres del costumbrismo puro son Ramón de Mesonero Romanos, Serafín de Estábenez Calderón. Además, cabe destacar la figura de José Somoza, escritor de artículos importantes como
usos, trajes y modales del siglo pasado, o la vida de un diputado a Cortes. Otros autores importantes son Antonio Neira de Mosquera, Antonio Flores o Ramón de Navarrete. Antonio Flores es el fundador del Laberinto, revista en la que publicaron muchos de sus cuadros, como la famosa trilogía Ayer, Hoy y Mañana de 1853. Las obras de Serafín Estébanez Calderón, autor costumbrista andaluz, sobresalen por su originalidad. Muchas veces resulta difícil para el lector entender el sentido de sus palabras por su estilo barroco, y aunque utiliza un lenguaje florido, sus obras tratan sobre lo castizo y popular. Se ve la gracia y vitalidad en todos estos textos. Aunque era admirador de Guy, despreció la tendencia de imitar las grandes figuras extranjeras, sobre todo francesas. Era un liberal moderado en la política, pero sus obras manifiestan un deseo de restaurar la vieja tradición. Sus artículos aparecen en periódicos como Cartas Españolas, El Seminario Pintoresco Español, El Heraldo, etc. Escenas andaluzas, publicada en 1846, es su colección más célebre de artículos costumbristas. Ramón de Mesoneros Romanos, costumbrista madrileño, nos presenta las observaciones minuciosas de sus obras, de la variedad de tipos y ambientes en la corte. Es una observación externa y fotográfica. Sus obras también son manifestaciones de su reacción contra el romanticismo. Aunque es evidente el influjo de Guy en sus obras, sobresale su profundo sentimiento nacionalista. Sus cuadros se centran sobre todo en la clase media y burguesía. No recurre a la exageración ni verbosidad, estilo ágil y caracterizado por sobriedad y uniformidad. Un fragmento de su artículo La vida social en Madrid. Y las mujeres, se dirá, ¿qué? ¿No merecen ser nombradas en estas observaciones? Y tanto como lo merecen. Ellas regulan nuestra sociedad. Ellas incitan al hombre a todas sus empresas. Ellas nos hacen pretendientes, comerciantes, empleados, literatos, héroes. Sus caprichos dirigen nuestros cálculos. Sus necesidades fingidas nos crean las verdaderas. Si esta regla es general en todas partes, ¿con cuánta mayor extensión no deberá aplicarse a un pueblo donde el deseo de lucir, el lujo extravagante, las continuas ocasiones de arruinarse y, en fin, la adoración tributada únicamente al fausto exterior, disculpan en cierta manera y autorizan los caprichos mujeriles? Bueno, y tras esta lectura vamos a pasar a hablar del papel de las revistas y los periódicos. La publicación de revistas desempeñó un papel de suma importancia en la diseminación de artículos costumbristas. Cabe destacar el Semanario Pintoresco Español, fundada en 1836 por mesoneros romanos. Ejerció gran influencia entre los escritores contemporáneos. Gran parte de artículos de figuras como José Somoza o Antonio Neira de Mosquero fueron publicadas en esta revista. José María Carnerero fundó las revistas literarias Cartas Españolas en 1831 y Revista Española, que publicó de 1832 hasta el 36. Recibieron colaboraciones de Larra, Mesonero y Estébanez. El costumbrismo viene estrechamente ligado al periodismo, dado su carácter popular. Ambos tocaban el tema de las costumbres de la época. De la expansión del periodismo en aquella época, jugó un papel muy importante en el desarrollo y diseminación del género costumbrista. Había muchos problemas con la censura
sobre todo en la época de Fernando VII. Los temas políticos ocupaban el lugar central, resultando el estallido de voces para expresar los sentimientos ante la situación social y política. La muerte del rey vio el renacimiento de la prensa, con la fundación de nuevas publicaciones. Esta tenía una gran influencia en formar la opinión pública. Entre las grandes figuras del mundo de la prensa cabe destacar a Javier Burgos, director de varios periódicos, o José Joaquín de Mora. El Europeo fue el periódico fundado por Carlos Aribau y Ramón López Soler y jugó un importante desarrollo en el movimiento romántico. Otro periódico fue El Vapor, de López Soler. Francisco Javier de Burgos, José Joaquín de Mora y Eugenio Ochoa son figuras destacables del periodismo español de la primera mitad del siglo XIX. Y bueno, esto es todo para el capítulo 1 del paper 11. Muchas gracias por habernos escuchado.